ejemplo, en el factor calificaciones, viendo 3 de sus subfactores, solución de problemas, habilidades cognitivas y de interrelación, cruzándolo respecto de 3 puestos de trabajo, son los valores, los niveles que habían obtenido, ¿no es cierto? Cada subnivel que le habíamos otorgado en el cuadro anterior, cuando hicimos toda nuestra calibración de niveles. Entonces, tomando en consideración esos niveles que tienen, se le asignan los puntos que ha obtenido. Y eso es por cada uno de los puestos, ¿no es cierto? Ese va a ser el nivel de puntaje que habíamos obtenido con el proceso que hicimos de ir restando, dividiendo y restando. Por ejemplo, lo apliquemos aquí en términos matemáticos. 80 entre 5, 16. 80 menos 16, 64. 64 menos 16, 48. ¿Ve? Entonces, aquí llenamos, recuerdan esa operación que le hicimos, pero ahora se hace para todos los subfactores respecto de cada puesto, de tal manera que obtengamos, por ejemplo, el director que tenía puesto, ¿cuánto vimos que tenía el director? 5 puntos. 5 representa 80. Entonces, él respecto de solución de problemas tiene 80. Respecto de habilidad cognitivas, ¿cuánto tiene? 5 también. 5, ¿cuánto representa en esto? 80. Entonces se le pone 80 puntos. El mismo puesto, director, en habilidades de interrelación, solamente 4 puntos. ¿Cuántos 4 puntos en habilidades de interrelación? Que es el otro subfactor. 60. Entonces, aquí en el cuadro va 60. Si esos son los 3 subfactores del factor calificaciones, sumamos 80, 80, 60, decimos que en función del factor calificaciones tiene 220 esta persona. Veamos con el analista de gestión, que tenía 3 puntos respecto de solución de problemas. ¿Cuánto representa 3 puntos en solución de problemas? Perdón, el puesto 3, el nivel 3. El nivel 3 respecto de los puntos, 48. Suma 48. ¿Cuánto tiene el analista en habilidades cognitivas? 4. ¿Cuánto representa 4 en habilidades cognitivas? 64. Le agregamos 64. Perdón. ¿Cuánto tiene el analista de gestión en habilidades de interrelación? Un punto, nivel 1. Nivel 1. ¿Cuánto le corresponde? ¿Qué puntaje le corresponde al nivel 1 en habilidades de interrelación? 15. ¿Ah? 15 puntos. Sumamos 48, 64 más 15, 127. Entonces decimos, sumado los subfactores del factor calificaciones, el analista de gestión tiene 127 puntos. Esto mismo para los restantes 3 factores
responsabilidad, condiciones, esfuerzo. Entonces, es ir llenando toda esta matriz grande con esta operación. Se va repitiendo. La primera nos va a parecer un poco complicada, pero ya en la segunda ya corre, 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 corre. La primera aconsejo que sea llevada mentalmente. Después, quienes manejan o sea, cuando digo mentalmente, con su calculadora en mano y razonando respecto de cada uno. Pero después ya se crea un Excel con una matriz y esto se suma, ¿no? Porque esto, recuerden, aquí estamos viendo de 3 trabajadores respecto solamente del factor calificaciones. Nos faltan el resto de... Pero la operación es lo mismo, es idéntica. Por eso acá estamos cogiendo un ejemplo. De tal manera que luego, por ejemplo, aquí hemos visto el puntaje 220 que tiene el director en el factor calificaciones. En este cuadro estamos mostrando qué puntaje tiene respecto del resto de factores que han implicado también operaciones idénticas, sino que para los otros factores y subfactores. Aquí ya lo estamos viendo. El director en factor calificaciones 220, en factor responsabilidad 280, en factor esfuerzo 175, en factor condiciones 90. Miren cómo pueden tener pesos distintos respecto de cada puesto de trabajo, ¿no es cierto? Ahora, la suma de todos esos puntos que se han considerado según niveles para cada factor de cada factor, se obtiene el valor del puesto. Entonces decimos, referencialmente, nuestro director tiene un valor de puesto de 765, que no son soles, sino puntos, que es una referencia. ¿Cuánto contribuye respecto de 1000? Él contribuye con 76.5, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para encontrarle la vuelta a la lógica de cómo hemos hallado el valor del puesto. Y así, para todos los trabajadores, respecto de todos los factores, en función de cada subfactor determinado por los niveles. Ahora, debemos tener en cuenta que esta metodología tiene criterios para determinar y revisar si es que la valorización otorga a los puestos presenta algunos criterios sexistas. Luego de haber determinado el valor real de los puestos de trabajo, es necesario comparar aquellos que son predominantemente femeninos con aquellos que son predominantemente masculinos, con el objetivo de comprobar si es que entre ambos existen diferencias remunerativas que no encuentran justificación. Porque recuerden, esto es un valor relativo que ha sido procesado por personas dando valores según ciertos criterios. Lo único que es totalmente objetivo es el esquema, la matemática. Pero los números, ¿quién nos pone? Nosotros. Es distinto considerar 40% que 30% y cómo dividir ese 40% y a cada subfactor qué nivel darle para cada trabajo. Eso es subjetivo, pero sobre un molde igual para todos. Entonces lo que se nos plantea es un método que no va a estar exento de
que fluyan nuestras concepciones, lo que hemos llamado la visión de género, que son los roles que le atribuimos a cada sexo. Eso va a fluir, sino que va a fluir en forma ordenada a través de todo este sistema matemático. El sistema, en cuanto esquema para hallar esas matrices, digamos, es neutro, porque simplemente es un orden y nos dice que sumar, que restar, dividir, etc. Son operaciones matemáticas. Pero todas esas operaciones se van a hacer ¿con qué? Con valores que comenzamos a dar desde que dividimos. El primer valor que hicimos es considerando qué factor es más importante, ¿no? Luego, respecto de cada factor, qué porcentaje o qué valor de cada factor le hemos dado a sus subfactores. Y luego, dividirlo en niveles para considerarlo respecto de cada trabajador. Perdón, de cada puesto. Yo mismo me equivoco. De cada puesto, porque trabajadores todavía no hay. No hay Jorge, no hay Elizabeth, no hay Rosa, no hay nada. No, son puestos. Entonces, insisto en que el sistema puede resultarnos complejo porque es la primera vez que estamos realizando. De repente a ustedes les resulta más fácil que a mí, que soy más de análisis de conceptos que de números. No se imaginan las veces que he tenido que repasar para que me quede claro y entender la lógica del sistema. No estar aquí frente a ustedes para repetirlo como una grabadora o un loro, ¿no? Sino que tengo ya internalizado, porque lo he tenido que estudiar y revisar los esquemas a cada momento. Le aseguro que mucho más veces de lo que ustedes van a necesitar, porque yo con números no soy muy bueno. Pero cuando ya le encontré la lógica del sistema, dije, vi la luz. Vi la luz en términos de saber cómo va a fluir, qué es lo que busco, no asustarme con determinados resultados. Porque como vemos, los resultados son fruto de incorporar valores que se hacen sobre una determinación, una particular visión que tiene cada miembro del equipo y que por consenso se llega a darle valor a los factores, dividirlo entre los subfactores y establecer los niveles. Y luego, simplemente el resto ya es matemática. ¿Cómo va? El resto ya ha sido simplemente esquema matemático. Ahí ya no se necesita razonamiento ni valoración. Ahí ya lo hace, bueno, acá lo estamos haciendo uno por uno, pero ya después lo puede hacer una plantilla. Y si obtenemos valores que nos pueden llamar la atención, diríamos, estamos comparando puestos que son predominantemente femeninos respecto de los masculinos. ¿Es esto correcto? O más que correcto, digamos, no es la palabra adecuada. ¿Tiene un sustento objetivo esta diferencia? ¿Por qué se explica esta diferencia? Bueno, podemos decir, porque hay mayor calificación, hay mayor experiencia, o porque en estos cargos donde el mercado me ofrece más puestos femeninos o más puestos masculinos, existe tal. Entonces podemos encontrar valores objetivos, que ya los hemos explicado, ¿no? Porque esto nos hace pensar nuevamente, ¿qué es discriminación? ¿O por qué se produce, como nos dice muy bien las guías? Dice, de hecho, con esto vamos a encontrar que hay diferencias, lo que se llaman brechas.
diferencias. Esas diferencias, cuando tienen una explicación o un sustento sobre base objetivas, composición del mercado, el valor de, las calificaciones, la experiencia, el rendimiento, el esfuerzo, todo aquello, por ejemplo, con habíamos mencionado otros factores que tienen que ver el costo de vida, el mayor riesgo que pueda haber en la prestación del servicio, lo difícil de encontrar ese puesto altamente especializado en el mercado. Entonces, todas esas son situaciones objetivas que pueden explicar una diferencia. Cuando esa diferencia no se sustenta en criterios objetivos, como los que acabo de mencionar, sino en criterios subjetivos, ahí hablamos de una brecha. Entonces, esa es la terminología. ¿Habrán diferencias? Sí. ¿Es normal que hayan diferencias? Por supuesto que sí. Acá no se trata de que todos tengan así tabla rasa, no. Es encontrar diferencias, muy bien. ¿Esas diferencias tienen un sustento objetivo? Sí, perfecto. Quiere decir que he tenido una buena concepción desde el inicio, que es los criterios para captar personal, luego de cómo hacer la línea de carrera en cuanto a ofrecer capacitaciones, promociones, procesos de ascenso, etc. Pero si encuentro que esa diferencia no tiene una base objetiva, entonces digo, esa diferencia se ha convertido en una brecha que debo encontrar a qué se debe. Para eso vamos a utilizar toda la información que hemos hallado en nuestra matriz para irla cruzando, para ver por qué se explica estas diferencias, ¿no es cierto? Para ello se deberá elaborar un cuadro de categorías y funciones, que ya hemos dicho eso, ya lo tenemos preestablecido, en el que se podrá verificar si los puestos de igual valor tienen la misma remuneración. Es decir, a esta matriz de valorización la tenemos que visualizar en forma conjunta con los puestos. Entonces, podemos decir que se está frente a una situación discriminatoria cuando los puestos, por ejemplo, con predominancia femenina, a pesar de tener el mismo valor en términos de puntos que aquellos con predominancia masculina, perciben una remuneración menor. Ahí ya estamos poniendo el valor soles, porque hasta ahora no estamos hablando de puntos, que es valor relativo. Soles es lo que realmente pagamos. Entonces, digamos, estamos ante una situación discriminatoria cuando no hay una explicación objetiva. Esta situación discriminatoria debe ser corregida dentro de la organización. Bien, debemos comparar y establecer si existen brechas. Ese es nuestro cuarto proceso. Primero, cuadro de categorías y funciones, es decir, definir los puestos. Segundo, determinar el género de cada puesto. Tercero, lo que acabamos de concluir, que es valorizar los puestos. 4, comparar y establecer las brechas. Muy bien. Que ya les he hecho una introducción de qué entendemos por diferencias y brechas, ¿no? Debemos comparar puestos y hacer un cálculo de diferencias salariales. Esta fase del proceso tiene como objetivo
analizar los resultados de valoración a fin de comparar los resultados de los puestos por género y comprobar si es que existen diferencias remunerativas que no encuentran justificación. Insisto, que no encuentran justificación. En principio, que una mujer gane más que un hombre más que una mujer, o que gane igual, no es discriminatorio. Sería discriminatorio que gane más el varón si es que no tiene una justificación objetiva, o que puede ser hasta discriminatorio que ganen igual cuando uno tiene un mayor valor. Entonces, no se está cumpliendo con igual remuneración por igual trabajo, que es el sentido que informa a todo el sistema. Entonces, que las personas tengan igual remuneración no es necesariamente ideal. Si es que, por ejemplo, la mujer ocupa un puesto de mayor valor, pero gana lo mismo que un varón que tiene un puesto que ha sido valorizado en menor medida, entonces decimos cómo es esa igualdad esa igualdad remunerativa en este caso, implica una discriminación porque se está pagando igual a puestos que tienen distinto valor. Esto, para verlo, que también me parece muy interesante cómo lo plantea el ministerio, porque hablamos de brechas, diferencias, prejuicios, todo como con una carga muy negativa. Ahora nos viene una corriente o una visión más objetiva, más positiva, que cuando vemos que hay brechas salariales, la identifiquemos como una oportunidad de mejora con respecto de la valoración y las brechas salariales, en cuanto es necesario realizar 4 tipos de análisis sobre los resultados obtenidos en todos los pasos previos de información sobre las remuneraciones. Entonces, el sistema nos plantea en este 4º paso, que es comparar y establecer brechas, el realizar 4 tipos de análisis, que es comparar determinado tipo de información, que ya la tenemos ordenada en nuestros cuadros. Y sobre esa base, considerar que tenemos oportunidades de mejora. Y eso va a terminar definiendo las políticas salariales que tengamos en cuanto a documento, que es la visión, los objetivos, las metas que nos trazamos para no solo quedarnos con la parte negativa, hay brechas en mi organización, sino, hay brechas y tengo esta oportunidad de mejora en la medida que planteo esto para cubrirla o mejorar o paliar en el tiempo las diferencias. 4 tipos de análisis vamos a hacer. Primero, el sesgo, determinar el sesgo en puntuación de subfactores, para la cual se utiliza la matriz de valoración de puestos. ¿Ya recuerdan cuál es? Donde tenemos todos los valores para todos los factores y subfactores. Luego, la brecha de valor de puestos según género. La brecha entre el valor del puesto y la remuneración base. Y la brecha salarial por puesto y género, para la cual utilizaremos el cuadro de categorías y funciones con su respectiva valorización. Veamos cada uno de ellos. Primero, entender, permítanme, me olvido siempre de tomarme la última parte del café, que ya está frío. Yo que me quejaba ahora de que estoy con frío acá en Lima.
Disculpen. El café todavía es uno de los pocos placeres. La mayoría de placeres terminan haciéndonos daño, ¿no? Los placeres que nos da la vida y la sociedad que todavía puedo mantener. Pero por mi hipertensión, que no es mucha, felizmente, pues tomo café máximo 2 tazas al día. Esta me la debo porque estuve avanzando un trabajo y debí haberme la tomado como eso de las 5, porque también no debo tomar café muy tarde porque tengo problemas para dormir. Porque como conversando y bromeando con Nerio le decía, pues estoy que sueño con el siguiente seminario, capacitación, o pensando cómo resuelvo determinado problema. A veces medio obsesivo me pongo en estos temas. Pero bueno, entremos a este cuarto punto, que es la determinación de las brechas, habiendo explicado esa concepción positiva de que una brecha es a la vez una oportunidad de mejora, y que esta operación y este proceso se sustenta en el cuadro de categorías y funciones, el CCF, que es el producto final esperado. Es una matriz de información que contiene todos los datos relevantes del ejercicio de valoración y se complementa con la data de remuneraciones. Entonces nos permite realizar análisis comparativos entre variables y género de puestos. Las variables a considerar y la información que debe contener es la siguiente. Veamos. Primero, en descripción, luego lo vemos en forma de un cuadro como nos muestra el ministerio. Nuestro cuadro debe tener niveles. Ya habíamos hablado de eso. Nivel, entendido, nivel 1, 2, 3, 4, como el elemento numérico que se otorga en orden de prioridad de cada categoría ocupacional, iniciando por los niveles organizacionales más altos, obvio, de mayor a menor, ¿no? Luego, categorías ocupacionales. Personal de dirección, personal técnico profesional, personal administrativo, apoyo, operativo, servicios, ¿no? Según la complejidad, podemos tener distintas categorías ocupacionales. Son agrupaciones de tipos de puestos, no es un solo puesto, tipos de puestos que guardan cierta similitud en cuanto a la contribución y posición jerárquica dentro de la organización. En dirección, ¿qué tendremos? Pues el grupo de gerentes, ¿no? Gerentes, subgerentes. Podrían haber jefes también, salvo que queramos poner una segunda categoría, jefaturas, que podrán ser jefaturas de departamento, jefaturas regionales, es decir, se puede hacer división funcional, división geográfica, ¿no? Eso ya depende cómo lo concibamos. Entonces, las categorías ocupacionales, insisto, no son un puesto, sino tipos de puestos que por su similitud en cuanto a la contribución y posición jerárquica dentro de la organización obedecen a establecer una categoría. Inmediatamente después pondremos los porcentajes. Es el porcentaje que representan los ocupantes de un puesto de género femenino, en el caso porcentaje mujer, porcentaje varón, que sería nuestra cuarta columna en la matriz, porcentaje que representan los ocupantes de un puesto de género masculino. ¿De dónde obtenemos eso? De la planilla. Quinta columna, el puesto, ¿no? Lo que determinamos desde un inicio.
¿De dónde lo tenemos? De nuestro perfil de puestos. Del perfil de puestos. Recuerdan que tuvimos que elaborar nuestro manual de perfiles de puestos. Bien, en la clase anterior, de esa matriz nos sirve para llenar la quinta columna del CCF. Luego el valor numérico, no soles, valor numérico resultante de la valoración de puestos, que es el puntaje global alcanzado por cada puesto. Recuerdan que cada puesto tiene, de acuerdo a su nivel, tiene un valor determinado por cada subfactor, de tal manera que sumado los subfactores de ese puesto nos van a determinar el valor del factor para ese puesto, y luego sumado los valores de los 4 factores nos da el valor total de cada puesto, que es lo que hemos explicado en la primera hora. ¿Eso de dónde lo obtenemos? De nuestra matriz de valoración de puestos. Séptima columna, el género del puesto, que es distinto al porcentaje. Cuando ponemos porcentaje mujer y varón, es simplemente coger la planilla y poner el porcentaje de hombres o mujeres que hay respecto de cada puesto. El género del puesto fue el proceso, uno de los primeros, el proceso número 2, donde asignamos un género en cuanto equipo o comité de igualdad salarial. Luego de haber analizado, dijimos 3 procesos: porcentaje actual, o sea, la planilla del mes; porcentaje histórico, 5 últimos años; y los estereotipos, que tienen que ver con la visión particular que tiene cada persona del comité, que luego tiene que decidir sobre esos 3 aspectos el género del puesto. Entonces, puede que en ese análisis, todavía sin saber cuántos hombres o mujeres hay en realidad, porque este es un dato, porcentaje mujer-varón, es un dato real de cuántos hombres y mujeres hay en cada puesto. Lo otro es el análisis, ¿no? Que tiene 3 factores: un valor, una categorización del mes, la categorización evolutiva de los 5 últimos años y la evaluación que hacemos desde nuestro particular punto de vista en cuanto miembros del Comité de Igualdad Salarial. Luego tenemos la remuneración de cada puesto, considerando el límite inferior que hay en la banda o en esos puestos. Luego vamos a obtener, si esto fue el puesto 8, aquí me faltó 9 y 10, la mediana de los salarios femeninos y la mediana de los salarios de los varones. ¿De dónde tenemos ese dato? De la planilla. La mediana es una operación propia de las más que de aritmética, de las ciencias estadísticas, que es el valor que se encuentra en el lugar central de una lista de valores ordenados de mayor a menor. Por lo tanto, cuando un puesto tiene 2 o más ocupantes, se deberá hacer lo siguiente: extraer los sueldos de los ocupantes mujeres y ordenarlos en un listado
de mayor a menor y se identifica el sueldo que se encuentra en el lugar central. Ahora, esto que es una explicación, la guía nos recuerda que en la herramienta Excel, cuando mencionamos Excel, hay que recordar que no estamos hablando de un término genérico, sino de una marca. Hay que reconocer que Excel es una herramienta desarrollada por Microsoft, ¿no? No le estoy haciendo propaganda, sino estoy reconociendo, cosa que me parece erróneo que el ministerio no haya puesto la marca registrada o hacer la llamada, ¿no? Hay que respetar cuando uno utiliza en estos términos, porque Excel no es un nombre genérico, diríamos herramienta, plantilla de cálculo. Bueno, ese sí es un nombre genérico. Cuando digo Excel, Excel es un tipo de plantilla elaborada por determinada persona o empresa. Bueno, en el programa Excel se utiliza la función mediana, ¿no? A quienes manejan la herramienta Excel, ¿no? Con esta codificación se puede encontrar los valores de, cuando ponemos en nuestra columna, hemos dicho los valores, si estamos hablando de sueldo mujer, de todos los sueldos de mayor a menor para encontrar la mediana. Si es uno solo, es imposible hallar mediana, pues, ¿no? Tiene que haber dos o más. Mediana del sueldo varón, lo mismo. El valor que se encuentra en el lugar central de una lista de valores ordenados de mayor a menor. Por tanto, cuando un puesto tiene dos o más ocupantes masculinos, se deberá hacer lo siguiente: extraer los sueldos de los ocupantes varones, ordenarlos de un listado de mayor a menor, identificar el sueldo que se encuentra en el lugar central. Y podemos utilizar la herramienta, la función mediana del programa Excel. Esta es nuestra plantilla final o CCF, cuadro de categorías y funciones. Primero, nivel, categoría ocupacional, por ejemplo, gerente o gerentes, ¿no? En la planilla, ¿cuántos gerentes hombres hay? En este caso se está poniendo mujer 0, varón 100%. Si tuviéramos dos gerentes, por ejemplo, hombre y mujer, 50-50, ¿no? El nombre del puesto, ¿no? El nombre del puesto. El valor, ya sabemos cómo hemos obtenido el valor, que es la suma de todos los valores que según los niveles tiene cada subfactor de todos los factores respecto de cada puesto de trabajo. Muy bien. Entonces, así vamos agregando los valores. Por ejemplo, miren, en la ocupación gerente tenemos solamente gerente general. En jefe tenemos jefe de producción, jefe de administración. En operarios tenemos operario de corte, operario de costura, operario de bordado. Aquí se ejemplifica bien qué es una categoría. ¿Qué de común tiene aquel que se dedica al corte, a la costura, al bordado? Pertenece a la categoría operarios, ¿no? Esto puede ampliarse, pues, muchísimo más según la magnitud de la empresa. La siguiente columna, el valor, que es el proceso número 4 que hemos explicado. El género del puesto, que es distinto a la expresión de la planilla. El género del puesto, dijimos, fue la operación 2, tomando el porcentaje
actual de hombres o mujeres en la planilla, la evolución histórica, más la percepción de los individuos del comité. Entonces, ¿cómo concebimos este puesto? ¿Es un puesto masculino o es un puesto femenino? Que no necesariamente va a coincidir con quien lo ocupa efectivamente. Puede que nosotros en nuestro análisis, digamos, determinamos que el puesto es masculino, pero la realidad de la planilla en este momento es que el puesto sea femenino. ¿Por qué? Porque ha habido variación en el tiempo o porque la concepción de las personas ha hecho que esto tenga una denominación distinta del género en cuanto a concepción del porcentaje. Luego ponemos la remuneración base que se tiene. ¿Por qué remuneración base? Porque como no estamos midiendo rendimiento, puede resultar muy probable que si hubiesen pues bonificaciones especiales por mayores logros, ahí podamos encontrar una diferencia que no se va a justificar tan fácilmente. Luego ponemos en las últimas columnas mediana sueldo mujer, mediana sueldo hombre. ¿Cuál es la mediana? Dijimos, esa operación estadística de encontrar el valor que está en medio entre un valor máximo y un valor mínimo. No es igual al promedio, por si acaso, ¿eh? No es igual al promedio. Es una operación distinta en estadística. Muy bien. Ya tenemos cumplido nuestro primer objetivo que nos va a revisar el ministerio, la SUNAFIL, que es el cuadro de categorías y funciones, que tiene niveles, categorías, porcentajes de ocupación según planilla, los puestos, el valor de cada puesto, el género de cada puesto, la remuneración base de cada puesto y la mediana de sueldo mujer o sueldo hombre respecto de cada puesto. Muy bien. Ahora, sobre esa base, vamos a hacer un cruce de información. Muy bien. Aquí, permítanme hacer un ligero receso de unos minutos. Estoy algo congestionado con la nariz, como que también me sirvo un poco de agua. Ya me estoy sintiendo afónico. Máximo 5 minutos, amigos, como que también ustedes se despejan un poco. Nerio, voy a silenciar el micrófono escasos 5 minutos. Muy bien, amigos y amigas. Continuamos. Establecido nuestro cuadro de categorías y funciones, que ya es el resumen de todo nuestro trabajo, vamos a ver qué nos dice. Encontrar brechas que impliquen no solo un problema, sino una oportunidad de mejora. Durante los análisis podremos identificar, como hemos dicho, oportunidades de mejora en cuanto a diferencias salariales, obviamente cuando ellas se den, ¿no? Para ello recomendamos analizar los puestos y a mayor detalle a las o los ocupantes. Algunos criterios objetivos de justificación de los que hemos venido hablando son, por ejemplo, la antigüedad, el desempeño, el pertenecer o no a una negociación colectiva, la escasez de oferta en el mercado, el costo de vida, la experiencia laboral, el perfil académico educativo pertinente para el puesto,
el lugar de trabajo, las jornadas reducidas o bien jornadas atípicas o jornadas parciales, la modificación de la estructura salarial u organizacional, la reclasificación, degradación o ajuste razonable, aunque el valor asignado al puesto o categoría haya decrecido o el nuevo puesto de trabajo corresponda a una categoría de inferior nivel remunerativo, entre otros. Creo que todos se explican muy bien. El que hay que tener en cuenta es la modificación de la estructura salarial. Perdón. Que no recuerdo, me parece que en este foro alguien me planteó una pregunta o ha sido en otro evento, no recuerdo muy bien, que les habían objetado el hecho de que por una reclasificación, un trabajador que estaba, por ejemplo, en una categoría más alta, después de la reorganización y reclasificación, el trabajador bajó de categoría, pero mantuvo su sueldo, que es lo lógico, ¿no? No solo lógico, sino lo legal. Entonces los otros trabajadores de esa categoría a donde fue degradado el trabajador ganaban menos y compararon su sueldo con el recién degradado trabajador que tenía una mayor remuneración y plantearon que había una discriminación. ¿Es discriminación? No. Es una diferencia. ¿Todas las diferencias son discriminatorias? No. Son discriminatorias cuando no tienen un sustento objetivo. Y aquí nos los dice este listado, lo he recogido del contenido de la norma, de la ley 30.709, del documento matriz de la OIT de las que le hablé, que espero que lo hayan revisado, y de las guías, que es así, de todas maneras tienen que leerlas, por favor, que la modificación de la estructura por una reorganización y que hay movimiento de personal no puede implicar, pues, un criterio, no puede suponer una discriminación, más bien constituye un criterio objetivo que justifica una diferencia. Entonces, cuando las diferencias en las comparaciones que vamos a ver con el análisis que nos propone la norma, las guías sobre todo, si encontramos una diferencia, será brecha o no, de acuerdo al análisis de tener la justificación o el respaldo de los criterios que ven en este momento. Muy bien. El primer análisis que debemos realizar para encontrar brechas y oportunidades de mejora se ejecuta luego de haber terminado el ejercicio de valoración de puntos, ¿no? Permitirá realizar un control de calidad sobre las puntuaciones otorgadas a los puestos. El objetivo de este análisis es lograr identificar si tenemos algún sesgo sobre puntuación o de subpuntuación, es decir, haber calificado en exceso o en defecto algún subfactor para puestos de una misma categoría ocupacional. Para realizar este análisis se trabaja con la información de la matriz de valoración y se realizan los siguientes pasos. Separamos los puestos por niveles ocupacionales. Una vez separados los puestos por nivel ocupacional, o sea, ahora nos vamos a ver de otra forma,
Una vez separados, dentro de cada nivel ocupacional, se separan los puestos categorizados como masculinos de los femeninos, y esto va a permitir visualizar de manera integral y rápida los puntajes obtenidos en cada subfactor. Debemos analizar los puntajes otorgados a cada puesto que conforma una categoría ocupacional, lo cual va a permitirnos identificar rápidamente si hay puntajes muy por encima o muy por debajo de la gran mayoría. Si no hay un sustento objetivo del por qué un puesto ha sido sobrecalificado o subcalificado, se deberá analizar si es que no hemos incurrido en algún sesgo durante la valoración. De ser así, es la oportunidad, una nueva oportunidad, de calibrar las puntuaciones. Como les decía, esto es bien dinámico, nos plantea a cada momento parar, verificar. Miren, ya estamos en la etapa final, pero estamos recalibrando, ¿no? Esto es para el primer análisis de sesgos en la puntuación. En el segundo análisis, brecha de valor de puestos según género. En este segundo análisis a realizar y que se ejecuta luego de haber elaborado nuestro cuadro de categorías y funciones, que es el que vimos hace unos minutos, donde están esas 10 columnas, el objetivo es identificar oportunidades de mejora en relación al género del puesto y el valor que se le otorga dentro de la empresa o organización. Para realizar este análisis se trabaja, como dijimos, con la información del cuadro de categorías y funciones y se realizan los siguientes pasos. Realizar un análisis comparativo global de toda la organización sobre las variables valor y género de puesto. Entonces aquí vamos a utilizar las columnas, como vamos a ver inmediatamente, el valor que se le ha asignado a cada puesto y qué género tiene. No porcentaje hombre-mujer, sino el género, que es el resultado del proceso número 2. ¿Para qué? Para identificar qué puestos son mejor valorados en la organización. Porque a veces no se trata de una cuestión de discriminatoria, porque pueden que ganen hombres y mujeres igual, sino que aquí vamos a identificar que los puestos de mayor valor tienen un género determinado. Para ello se realiza el mismo valor comparativo por cada categoría ocupacional sobre las variables valor y género del puesto, a fin de identificar qué puestos son mejor valorados dentro del grupo ocupacional. Si se va identificando alguna tendencia en estos análisis que mencionamos, es decir, que hay una favorabilidad hacia un género, se registra como una incidencia, porque nos servirán de insumo para la implementación de las medidas para eliminar la brecha salarial. Recordemos que cada brecha implica, en términos positivos, una oportunidad de mejora. Nos plantea el reto de decir, al encontrar esta disfunción que nos arroja este resultado, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué va a hacer el comité? ¿O qué plantea el Comité de Igualdad Salarial al empleador para definir políticas determinadas? Si tomamos nuestro cuadro original, el cuadro que vimos hace un momento, del que es el CCF, de toda la información tomamos, dijimos, valor y género del puesto.
¿Qué nos indica esto? Que los puestos de mayor valor, no remuneración, de mayor valor, son ocupados por varones. O perdón, no ocupados, perdón, porque ocupados son este porcentaje. Los hemos concebido como, cuando hemos calificado, como género, el puesto tiene género masculino o femenino. Entonces, la visión que tiene el comité valorando el porcentaje actual, el porcentaje evolutivo de los 5 años y la concepción particular del comité respecto del género de un puesto, cuando lo confrontamos con el valor, por ejemplo, en este caso particular del ejemplo que plantea la guía, vemos que los puestos de mayor valor están calificados como géneros o como puestos de género masculino. Y por el contrario, los puestos calificados como o concebidos como femeninos tienen un menor valor. Eso es una brecha. La notamos como incidencia. No pretendamos darle solución individual a la brecha. Anotémosla, como dice la guía, anotémosla como una incidencia, contingencia o dato, como querramos llamarlo. Vayamos anotándola, porque después, para las políticas vamos a tener que tener una visión global, porque esta brecha no se explica por una sola situación. Hay que tener una idea de conjunto de las diversas brechas, ver si se implican, se condicionan, de tal manera que las propuestas de mejora, de oportunidad de mejora, tengan una visión general, ¿no es cierto? Tercer análisis. Brecha entre el valor del puesto versus remuneraciones base. En este tercer análisis que vamos a realizar, se ejecuta, obviamente, luego de haber obtenido nuestro cuadro de categorías y funciones. El objetivo es identificar oportunidades de mejora en relación al valor del puesto y la remuneración base. ¿Qué vamos a comparar aquí? Valor del puesto y remuneración base. Para realizar este análisis, trabajamos con la información del cuadro de categorías y funciones y realizamos los siguientes pasos. Se revisa la correlación entre valor y remuneración base y debería darse, idealmente, que a mayor valor, mayor sueldo base. Si encontramos que para algún caso esto no ocurre, es decir, que no hay igual valor para la remuneración base, sea que esté sobrevalorado o subvalorado en cuanto a la remuneración respecto del valor, se registra como incidencia. Ya recuerdan para qué, para después tener nuestra idea de conjunto y tomar las medidas. Para todos los casos registrados como incidencia, vamos a identificar el género del puesto. Aquí donde hay no hay correlación, hay una correlación, digamos, negativa o positiva de valor y remuneración, es en un caso femenino o masculino. Así, debemos analizar si la mayoría de casos tienen predominancia de algún género. De ser así, estamos ante una brecha y, por lo tanto, una oportunidad de mejora identificada que servirá como insumo para la implementación de medidas para eliminar las brechas salariales. Aquí que nos dice que comparemos, lo vemos en términos prácticos. Recuerden, es el mismo cuadro, la misma matriz, el CCF, pero estamos tomando la columna valor frente a remuneración base.
valor 800, remuneración 10.000. Valor 600, remuneración 6.000. Valor 500, remuneración 5.000. Valor 150, remuneración 1.500. Valor 150, 1.200. Acá hay una diferencia. Valor 100, que debería ser un monto menor, por ejemplo, respecto del penúltimo, 1.200. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que nos invite, como nos dice el proceso, nos invita a determinar dónde se encuentran estas diferencias respecto de qué género. Arriba no hay ningún problema. Todos los puestos masculinos tienen una correlación adecuada entre valor y remuneración base. En cambio, viendo que tenemos operario de corte, operario de costura, que han sido calificados con el mismo valor, 150 cada uno, vemos que hay una diferencia en la remuneración base y que esa diferencia se da en términos negativos para la mujer. Lo apuntamos con una incidencia. Luego vemos que en la misma categoría tenemos un puesto con un valor menor, ha sido calificado con 100 puntos, pero tiene la misma remuneración de un puesto con mayor valor entre mujeres, entre género femenino del puesto. Lo anotamos como incidencia. Cuarto análisis. En este cuarto análisis a realizar, que lo ejecutamos, como venimos mencionando, después de obtener nuestro cuadro de categorías y funciones, buscamos identificar oportunidades de mejora en relación a las brechas salariales que se puedan generar por discriminación de género. Para realizar este análisis se trabaja con la información del cuadro de categorías y funciones y realizamos los siguientes pasos. Se analiza en el cuadro de manera global las siguientes variables: valor, mediana sueldo y mediana sueldo mujer, mediana sueldo hombre. Se analiza en el cuadro por categorías ocupacionales las siguientes variables: valor, ¿no? Respecto de las categorías, en cada categoría comparar valor frente a las medianas. Si se va identificando alguna tendencia en estos análisis, es decir, si hay favorabilidad hacia un género, se registra estas incidencias porque servirán de insumo para eliminar la brecha salarial posible. Aquí comparamos los valores respecto de las medianas. Entonces esto, respecto de nos dice que lo identifiquemos como categoría ocupacional. Tomamos la categoría ocupacional gerente o gerentes, valor 810.000, y como hay un solo puesto, no tenemos cómo comparar, no hay ningún problema. En jefes, aquí sí hay que determinar, porque la mediana sueldo mujer está obedeciendo a una mediana menor que la del hombre en la misma jefatura. Ambos son varones, pero tendríamos que determinar por qué hay esa diferencia. ¿Podría justificarse? Sí, porque el jefe de producción tiene mayor incidencia, por eso tiene un mayor valor
respecto de su mediana. Muy bien. Pasamos ahora a comparar la categoría operarios. Y no vemos aquí remuneración, sino valor frente a medianas. Entonces podemos encontrar que hay una correlación distinta entre la mediana, que es el sueldo que está a la mitad entre los máximos para el hombre y la mujer, respecto de un puesto que tiene un valor, por ejemplo, de 150, la mediana femenina 1200, la mediana masculina 1500. Y en el caso del operario de bordado, siendo un puesto que hemos concebido como femenino, las medianas también son distintas. Hay que ver por qué. Anotémosla como una incidencia y luego lo analizaremos con nuestro listado de criterios objetivos. Porque, como les digo, no nos alarmemos, no es que estamos en rojo o jalados porque hayan estas diferencias. La diferencia es cuando estas brechas no tienen una justificación objetiva. Muy bien. Hemos estado hablando que en términos positivos es ver la oportunidad de mejoras, es decir, implementar medidas contra las brechas salariales. Este es el quinto y último paso del sistema del método de puntos. El quinto paso será implementar medidas para eliminar las brechas. Esta parte del proceso tiene el objeto de analizar las oportunidades de mejora resultantes de la comparación y cálculo de las brechas para establecer un plan de trabajo que optimice la equidad salarial. Recordemos que equidad no es lo mismo que igualdad. La igualdad tiene un sentido matemático, la equidad tiene un sentido de justicia, valorativo. Igual es 10 y 10. 10 y 10 es equitativo, no necesariamente, porque hay que ver a qué corresponde. Lo contrarrestamos, lo tenemos que comparar para ver si se cumple con el principio de igual remuneración por igual trabajo. Es inequitativo que haya distinta remuneración para igual trabajo, como también es inequitativo que haya igual valor o igual remuneración para distinto trabajo. Ese es el sentido de la equidad. Entonces, no se trata de encontrar igualdades, sino de equidad, que tiene ese valor agregado, que es la igualdad sustentada en justicia o en razonabilidad, para llamarlo de alguna manera menos subjetiva. Entonces, el conjunto de las brechas, el resultado del análisis de las brechas, nos plantea el reto de hacer un plan de igualdad salarial. Este plan de igualdad salarial, que va a variar en cuanto a las medidas concretas, pero sí debe tener el siguiente esquema. Un diagnóstico de las brechas salariales existentes, recoger las incidencias de los 4 análisis que hemos hecho. Los métodos para ir corrigiendo dichas brechas. Un cronograma y planificación de reajuste de salarios y medidas correctivas. Formas de supervisión y monitoreo de la implementación del plan.
Entonces, es contemplar en conjunto las brechas salariales diagnosticadas, plantear métodos para, no dice, miren, corregir inmediatamente, ir corrigiendo, no los plantean en el tiempo. Por eso es que, y ante las preguntas que me han hecho muchísimas personas en los foros donde he planteado estos temas, me dicen, ¿quiere decir que tengo que incrementar, bajar la remuneración? No, ir corrigiendo las brechas salariales, que no solo implican cuestiones de carácter remunerativo, sino que hemos visto que las brechas pueden ser no solo diferencia de remuneración, sino ausencia de un género en alguna categoría determinada. Y eso no implica dinero o reajustar, sino procesos, abrir compuertas, a veces mentales o institucionales, para que un género, sea masculino o femenino, acceda a determinada categoría ocupacional que seguro tiene un mayor valor, ¿no es cierto? Y estos métodos para ir corrigiendo en el tiempo las brechas es que nos planteemos un cronograma. Si bien digo ir así con énfasis, tampoco es una cuestión pues que la dejo a la buena de Dios, sino que nos planteemos un cronograma real que inclusive puede ser ajustable, ¿no? Nos planteamos un cronograma inicial que lo podemos ir reajustando de acuerdo a las condiciones económicas, las condiciones del mercado, las reformas administrativas que hayamos tomado, etc. Entonces el cronograma es un plan de trabajo distribuido temporalmente y con un plan de cómo ir incorporando estos métodos. Además, determinar quién lo va a hacer, formas de supervisión y monitoreo. ¿A quién se lo encargo? ¿Lo va a ver recursos humanos? ¿Lo va a ver gerencia de administración? ¿Lo va a ver el equipo de igualdad salarial que informa a recursos humanos o informa a el directorio, a la gerencia, etcétera? Y a eso según cómo lo conciba cada empresa. Lo importante que debemos recordar sobre esto es que estas medidas buscan otorgar a cada trabajador lo que le corresponde, independientemente de su sexo, y contribuye a tener una cultura organizacional más igualitaria. No se trata solo de nivelar un porcentaje de las remuneraciones femeninas para disminuir la brecha, sino que es necesario consolidar una cultura organizacional que evite la discriminación, aunque las medidas de aplicación, aunque la aplicación, perdón, de las medidas sea progresiva. Muy bien. No nos asustemos entonces. Lo que nos debe de repente asustar es tener esos instrumentos inmediatamente, porque eso nos lo van a fiscalizar. Pero estos instrumentos nos van a permitir, ya vamos a superar el mero utilitarismo en que yo los he estado induciendo, es decir, lograr CCF, lograr políticas salariales. ¿Para qué? Para que no nos multen. Ya. Muy bien. Ya en este momento estamos en capacidad de superar este énfasis que a propósito le he puesto meramente utilitario, como me decía en broma de asistente, un metemiedo. Bien, ahora, ya en términos valorativos, cuando ya hemos logrado esto, vemos que esto es un instrumento para ser una mejor empresa, tener un mejor clima laboral. El mejor clima laboral
a través de una cultura organizacional no discriminatoria, igualitaria, no sexista, respetuosa de todas las personas, de los hombres y de las mujeres, porque cuando hablamos del sexismo, no solo se atenta contra la mujer, sino también contra el hombre. Cuando se le atribuyen a priori valores o disvalores al hombre que no tiene, eso es sexista también. Como es sexista también a la mujer darle un valor o un disvalor o solamente catalogarla de determinada manera. Debemos superar, las personas, ¿tenemos un sexo? Sí. ¿Tenemos una vida sexual? Sí. ¿Nos identifica el género? Sí. ¿El Estado y la sociedad y las empresas y las otras personas nos atribuyen roles respecto de nuestro sexo? Sí, que eso es el género. Bueno, eso tiene que estar en concordancia con valores que respeten la dignidad de las personas. A partir de esa visión del respeto de la persona, que es un logro de la cultura, porque originalmente no, nosotros obedecemos más a instintos en términos, pero el hombre es hombre como tal, con todas sus deficiencias, ha creado un instrumento magnífico que es la sociedad y la cultura. Y cuando me refiero a la cultura no me refiero al conocimiento, a un museo. La cultura es la creación social de todo lo que tenemos, tanto en términos materiales como en términos conceptuales. Eso incorporado a una institución, es una institución que les aseguro es muchísimo más eficiente, más productiva que otra. Por eso que ahora ya en términos valorativos, estos instrumentos que vemos y que nos va a costar hacer, amigos y amigas, va a ser un instrumento para el logro de tener una mejor empresa en términos valorativos, lo que se conoce como una cultura organizacional. Y en este caso, ¿quién la lidera? El empleador la va a hacer, ¿no? Ahora, el empleador un poco combinado por el Estado. Sí, a veces reaccionamos frente a los estímulos, si no, no mejoramos. O pasando a lo que vamos a ver inmediatamente, que es la parte de la SUNAFIL, recordaremos lo que decía, no debo decirlo en pasado porque ya ha fallecido, dice porque perdura en sus obras el maestro español Manuel Alonso Lea, que las normas laborales sin el respaldo de la coerción del sistema administrativo laboral a través del sistema inspectivo sería un mero ejercicio de buenas voluntades. Que es cierto, si es que no tuviéramos esa perspectiva que les decía utilitaria de hay que lograr estas dos cosas para que no nos multen, no lo haríamos.